Bien, buenos días a todos nuevamente, sobre todo los que han llegado después. En el día de hoy vamos a continuar con la práctica 1 ahora de la materia de electricidad básica y no es una práctica, esta práctica de hoy no es una práctica exactamente típica, pues se trata principalmente de conocer las normas de seguridad, los elementos relacionados con la seguridad en un laboratorio. Ustedes pueden llegar a pensar, ¿y para qué vamos a ver esto si nosotros estamos en nuestras casas y al final casi todo lo vamos a hacer en una computadora simulada? Pero no obligatoriamente tienen que hacerlo en una computadora simulada, sino que también lo pueden hacer siempre que tengan el equipamiento. Lo pueden hacer directamente en equipos, en sus propias casas. Pueden llegar a comprar componentes, por ejemplo, resistencias. Pueden llegar a tener alguna fuente y pueden tener algún protoboard donde puedan montar directamente esos elementos. Y entonces lo podrían montar si quieren también en sus casas. Si tuviesen multímetro, polímetro, como le llaman, osciloscopio, generador de señales, sería mucho mejor. Pero ya eso son cosas, o sea, aparte del polímetro, el osciloscopio y el generador de señales son cosas más, como decir, más complejas. Entonces, vamos a entrar a esta presentación que, si ustedes se fijan en aula virtual, estaba seguro que lo tenía por aquí, sí, aquí está. En aula virtual lo tienen aquí como sesiones prácticas. Esta es la primera sesión práctica, a pesar de que no es una práctica típica, que se le llama charla de seguridad en laboratorios, PDF. También al final les voy a hablar un poco del tema de los software que podemos utilizar para que también lo tengan ahí presente. Aquí está esto, vamos a entrar de nuevo a la práctica. Les recuerdo que todas las prácticas valen un 40% de, de la clase práctica, o sea, de la entrega o del total de las evaluaciones prácticas. Bien, y esta, a pesar de que se trata de una especie de charla, es evaluativa también, y esa evaluación la van a hacer, yo les tengo puesto ya una tarea hecha, recién se las puse, que les permite entregar, esto nomás que van a hacer preguntas, las respuestas a las preguntas, un informe por supuesto, con las respuestas a las preguntas, hasta el domingo, en tiempo. Siempre lo voy a poner igual, hasta el domingo en tiempo, hasta el próximo día de práctica fuera de tiempo ya, o sea, con atraso, básicamente. Les estoy dando estos dos plazos, pero les aclaro que si me lo entregan fuera de tiempo, le voy a bajar algunos puntos, tal vez 5 puntos, tal vez 10, depende. Para que lo tengan en cuenta ahí. Tienen que tratar siempre de hacerlo o hoy, o el sábado, o el domingo. Que tienen hasta las 23:59. Tienen prácticamente 3 días para poder hacer las prácticas. Esto ya va a ser una costumbre, en nuestro caso. Déjenme ver si se ha incorporado algo más. No, siguen igual. Ok. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta, digamos, práctica, entre comillas, de seguridad industrial en un laboratorio? Los objetivos son que el estudiante adquiera conocimientos sobre cuáles son las condiciones y procedimientos seguros al momento de desarrollar una práctica para que tome la respuesta correcta y rápida durante las emergencias. De hecho, desde el punto de vista práctico, ustedes tal vez ya empiecen a incorporarse a laboratorios o el próximo semestre o dentro de un año, esperemos que sea así. Y en ese momento lo mismo pueden estar incorporados a laboratorios prácticos, laboratorios científicos,
Incluso cuando vayan a trabajar, pueden trabajar en determinados laboratorios profesionales de cualquier disciplina prácticamente. En cada uno de estos sitios existe, desde cierto punto de vista, cierto riesgo a contraer determinada enfermedad o a tener determinado accidente relacionado con el trabajo que estén desarrollando en ese lugar como tal. No sé si alguna vez han oído hablar del tema de no seguridad contra intrusos, sino safety, que tiene que ver más con seguridad de las personas, seguridad de las máquinas y seguridad del medio ambiente cuando se está trabajando. En automatización esto es muy conocido, o sea, muy usado normalmente. Le llaman seguridad funcional o safety en inglés. Que hay una diferencia fundamental en el inglés en cuanto a temas como security. A ver si tengo aquí una pizarrita un momento, porque a lo mejor le saco una pizarra. Vamos a borrar lo que está aquí en la pizarra. Bien. Les decía, en inglés existe un tema que es security y también existe un tema que es safety. Security tiene que ver directamente con lo que sería seguridad contra intrusos, o sea, intrusos, delincuencia, y cosas por el estilo. Bien, son actos ilegales, básicamente. Seguridad contra actos ilegales, en cierta forma. Safety tiene que ver con salvar. ¿Salvar qué? Salvar a las personas, salvar el equipamiento, que también se puede dañar, y salvar el medio ambiente. En el día de hoy no vamos a tratar este de aquí. Este no lo vamos a tratar en el día de hoy. Lo que vamos a tratar fundamentalmente es seguridad desde el punto de vista, en español es la misma palabra, desde el punto de vista de salvar. Salvar personas y sobre todo equipamiento. Puede ser hasta medio ambiente, en el caso de un fuego o algo por el estilo. Bien. Entonces, en cada uno de esos lugares que les decía que ustedes pueden trabajar, ya sean públicos, privados, incluso en sus propias casas, pueden correr riesgos. El objetivo, como les decía, de esta presente práctica es brindar a los estudiantes toda la información relacionada con la prevención, cuya función es asegurar condiciones de trabajo correctas y seguras en un laboratorio. Una serie de recomendaciones que, aplicadas, minimizarán el riesgo de un accidente o un incidente, básicamente. Entonces, para comenzar, vamos a ver algunos conceptos básicos. Inicialmente vamos a ver algunos conceptos básicos y después vamos a aplicarlo un poco. Como primer concepto básico estaría lo que sería peligro. Bien, lo que sería peligro. ¿Y qué cosa es un peligro? Como concepto, es la fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de estos. O sea, en nuestro ambiente, prácticamente, la mayoría de los peligros son eléctricos en lo que estamos trabajando, salvo que ya estemos trabajando con un motor encendido, que ahí también hay peligro mecánico, pero que al final también cuando estén, por ejemplo, se están soldando, si van a hacer una soldadura, que aquí en la práctica es muy poco probable que lo hagan, pero si hacen una soldadura o algo por el estilo, también tienen peligros hasta para el deterioro de la salud. Entonces, estas fuentes cada una de estas fuentes, situaciones o actos,
al final potenciales para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos, es a lo que le llamamos peligro. Como se ve aquí en el ejemplito, usted puede acercarse a un toma de corriente y terminar electrocutado. Si, por ejemplo, por algún motivo está mojado, por ejemplo, el tomacorriente y usted está descalzo en el piso, encima, más que todo, si está encima de agua, todavía mucho más. Bien. Pero eso ya lo veremos más adelante. Lo adecuado, como se ve ahí, es que todo esté seco y que usted esté parado sobre algún elemento aislante. Sobre todo, tener suelas aislantes es más que suficiente. Otro concepto, incidente laboral. Se considera como incidente laboral suceso o sucesos inesperados, por supuesto, relacionados con el trabajo, que por lo general le generan a usted alguna consecuencia negativa, con alto potencial de ser un accidente, pero sin haber ocurrido un daño o deterioro de la salud o una fatalidad. O sea, el incidente laboral es como el suceso leve, en el que a usted le sucede algo, pero no le ocurre un daño ni un deterioro o una fatalidad, en ese caso. Perdón. Esta clase tan temprano también hace bostezar ahora. Entonces, como les decía, puede ser que usted se caiga, por ejemplo, pero no le genere un daño real en la práctica. Puede ser que usted resbale, puede ser que usted esté cargando algo y eso en un momento determinado le haga tropezar, le haga caer, cosas por el estilo. Ahora, accidente laboral en contraposición a eso son sucesos o un suceso inesperados relacionados con el trabajo que por lo general tiene consecuencias negativas para alguien, que tiene como consecuencia un daño, deterioro de salud o una fatalidad. Interfiere con la continuidad del trabajo, además del accidente laboral. Ahí sí podría ser una caída que le provoca a usted un daño. Como se ve aquí, esto en seguridad funcional es clásico, esta parte de aquí, donde usted, en industria me refiero, usted está trabajando en un equipo mecánico y la mano cae dentro de parte del trabajo del equipo mecánico y le hace un deterioro determinado, que puede ir desde simplemente un golpe, puede ser una rajadura, pero puede llegar a hacer a daños hasta perder una mano o algo por el estilo. Así que hay que tener mucho cuidado en estas cosas. En nuestro ambiente vamos a estar mucho más cerca de lo que sería riesgo eléctrico, riesgo de choque eléctrico, básicamente. Y esos, al final, si usted se queda, por ejemplo, le da como decimos normalmente, un golpe eléctrico momentáneo nada más, ya de por sí puede tener alguna incidencia para su salud. Pero si le da si usted se queda incluso conectado a la corriente alterna, entonces sí puede ser una consecuencia grave. Desde dañarle, desde cierto punto de vista, algunas partes del cuerpo hasta puede llegar a ser hasta la muerte, básicamente. Quemaduras también pueden generarse a partir de eso, etc. Bueno, y por supuesto, clásico en cualquier tipo de trabajo prácticamente, el chocar, el tropezar y caer con herramientas, con equipos, que puede también llevar un riesgo. Incluso si estamos cerca de otro tipo de equipo, podemos caer encima de ese otro tipo de equipo que puede estar en funcionamiento y seguir teniendo un riesgo en ese caso. O sea, tener un accidente básico. Bueno, en el tema de seguridad funcional siempre se analiza también el tema de riesgo. Bien, y riesgo se considera combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Para los que saben un poco de seguridad funcional,
sabrán que normalmente la seguridad funcional, cuando usted está diseñando equipos eléctricos, máquinas, etcétera, tiene que tener en cuenta eso, la seguridad funcional. Y cada vez que diseña un equipo, tiene que tener en cuenta lo que se denomina riesgo. Y el riesgo en sí, lo que es básicamente cuán probable es que le ocurra un daño a una persona y cuán peligroso es ese daño, o sea, cuál es la severidad de ese daño. O sea, es la frecuencia con la que puede ocurrir una exposición peligrosa a la persona de que, por ejemplo, esté más cerca de la parte eléctrica que puede generar un choque eléctrico o puede estar más cerca de una máquina mecánica que le puede golpear, etcétera. La frecuencia con que esté expuesto a esto y también si llegase a suceder el hecho, entonces la consecuencia de ese hecho más probable. O sea, la consecuencia puede ser desde ligera, quemaduras ligeras o simplemente algún roce, hasta poder perder una mano, poder perder la vida, poder perder un ojo, etcétera. Cada una es consecuencia más grave, incluso quemaduras graves, etcétera. Bien, dentro de los elementos que pueden causar este tipo de problemas, podrían haber filos cortantes. Si usted está, por ejemplo, trabajando con una herramienta que pues, tenga filo, objetos punzantes, aquí se ve en el caso de que esté trabajando con, en este caso es con una máquina de coser, pero puede ser cualquier objeto punzante en una fábrica o en cualquier lugar. Rupturas, se rompe una tubería, se rompe algo, entonces siempre puede haber un escape que le pueda generar problemas o que se caiga algo y le caiga encima, etc. Partes en movimiento en herramientas. Esto es clásico, sobre todo en los robots en funcionamiento. Pero si está trabajando con un taladro, está trabajando. A veces, cuando se está trabajando en nuestro campo, también se trabaja con taladros porque eh, se puede trabajar con CNC, por ejemplo, para diseñar una placa impresa. A veces se usa el taladro para abrir los huecos en una placa impresa y así. También caídas de altura o a nivel, si está subido en algo. Esto es poco probable en nuestro caso, pero puede existir. Partículas u objetos proyectados cuando estamos, por ejemplo, creando la misma capa pueden haber. Si estamos cortando la placa puede haber algo más grande o algún dispositivo, algún elemento que tenga que ver con la caja donde vamos a poner un equipo eléctrico, también puede llegar a suceder. Pérdidas del equilibrio son comunes, pero bueno, esto es muy común hasta en la vida práctica, en la vida real, normal. Impacto de artículos que caen. Esto en los laboratorios normalmente también sucede porque están apilados las herramientas de trabajo y cuando las estamos sacando puede suceder también. Entonces cada uno tiene sus riesgos que usted tiene que tomar en cuenta. Normalmente cuando se habla de riesgos se habla cuán frecuentemente uno está expuesto a esto, les repito, y si llegase a suceder, llegase aparte de estar expuesto, llegase a suceder el hecho, ¿cuál es la consecuencia del hecho? Eso es el riesgo en sí. Entonces, hasta aquí lo que eran los conceptos fundamentales que teníamos que ver relacionados con el tema este de seguridad. Ya les digo nada más que ya la próxima práctica sí va a ser ya con los software de simulación y trabajando directamente en electricidad básica. Ahora, vamos a ver primeramente aquí, con respecto a seguridad, lo que son los avisos de seguridad y códigos de colores. Primeramente, si usted ve peligro, o sea, alguna cuestión que está en rojo, si usted ve algo que está en rojo, o también puede tener la palabra danger o peligro en español, esos son los elementos que son peligrosos directamente
Esto se los puede encontrar en equipos para combatir, por ejemplo, incendios, sustancias inflamables y dispositivos de emergencia como interruptores de emergencia, barras y botones de paro, básicamente. Bien. También estaría, bueno, esto de peligro, normalmente, como les decía, es color rojo y palabra peligro o danger en inglés. Anaranjado. Normalmente el anaranjado es para maquinaria o equipo que puede cortar, aplastar, aquí falta una coma, electrocutar o causar otras lesiones. Bien, cortar, aplastar, electrocutar o causar otras lesiones. Y aquí se ve un ejemplo de una señal en anaranjado que le dice no se acerque porque hay materias nocivas o irritantes aquí. Bien, luego estaría el color amarillo, que es muy frecuente, que también puede tener la palabra caution o cuidado, y suele encontrarse en lugares donde puede existir peligro físico como resbalar, tropezar, caer, atrapar o golpear. Bien, es clásico ese es uno de los más clásicos en los sistemas que tienen electricidad. Bien, a pesar de que el que está más relacionado con electricidad es el naranja, cuando está hay un gran riesgo de ser electrocutado. Pero también puede encontrar este amarillo, precaución, alta tensión, por ejemplo, porque usted puede tropezar y acercarse a la zona, golpear la zona, etc. Y puede tener ciertos riesgos. Finalmente estaría, bueno, todavía no es el último, el verde, que normalmente está puesto en equipos de primeros auxilios. Si a usted le ocurre algún accidente, normalmente debería ir a buscar esto. Y está el azul, que normalmente está puesto cuando se está haciendo algún tipo de reparación. Y en avisos como uso obligatorio del casco, paso obligatorio para personas, uso obligatorio de chalecos reflectantes, uso obligatorio de determinados elementos. No arrancar equipo, no mover el equipo, no tocar. Para eso normalmente es el azul. Bien. Y esos son los colores fundamentales que deben estar puestos en el laboratorio cuando usted esté trabajando en ellos. Entonces vamos a pasar. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algo que se le viene a ustedes a pensamiento en este momento? Y que por ese motivo, o sea, que quieren hacer una pregunta porque tienen alguna curiosidad, algún tema, algún motivo de lo que hemos visto hasta ahora. Ninguna. Bueno. Luego vamos a tocar ahí cuestiones más relacionadas con lo que van a hacer ustedes en la práctica, si lo tuvieran ustedes incluso en sus propias casas también. Ahí tal vez si se les ocurre alguna pregunta, me la pueden hacer en ese caso. Tenemos también entonces reglas de mantenimiento. Bueno, esto de reglas de mantenimiento las voy a pasar rápido. Esto tiene que ver la mayoría de las veces más con el jefe del laboratorio, pero bueno, si están en la casa y tienen su propio laboratorio, también les puede llegar a suceder, pero aparte del jefe del laboratorio son indicaciones que les va a dar directamente cuando estén en el laboratorio. Organizar eficientemente herramientas y equipos. Son reglas de mantenimiento. Regresar cada cosa a su debido lugar después del uso. Si usted lo coge, usted lo deja en el mismo lugar. Mantener el área de trabajo libre de basura. Siempre después de trabajar se genera basura, bueno, dejarlo limpio. Limpiar rápidamente todo derrame de sólidos o líquidos. Esto sí es importante. Porque en el caso nuestro, el derrame de sólidos o líquidos es fatal. Porque genera cortocircuito. Un cortocircuito inmediatamente puede llegar a contraer incluso hasta riesgo para la persona, riesgo para el equipo o lo que esté haciendo. Se pueden quemar directamente los equipos, etcétera. Es fundamental. Yo les recomendaría incluso que no tuvieran nada líquido nunca cuando estén trabajando en esto cerca. Bien, o cuando más, si van a tener algo líquido, hay unas jarras especiales que se ponen en algunos escritorios
que no se derraman, que se pegan al escritorio y son jarras antiderrame o algo por el estilo, cuando más vayan a tener algún líquido en un área que estén trabajando con electricidad. Y mantener el piso seco. En cuanto al piso, es evidente que usted puede resbalar y tener otra consecuencia, sobre todo si está cerca de equipos que estén trabajando en movimiento o equipos eléctricos. Por la consecuencia de resbalar, hasta se puede hacer daño a usted mismo o puede caer encima de algún tipo de equipo y hacerse daño en ese caso. Bien, no hay ninguna duda hasta aquí todavía. Entonces, vamos a ver ahora lo que está relacionado con ambiente seguro. Hay determinadas condiciones que uno debe tener para tener un ambiente seguro. Estas condiciones están relacionadas con la humedad, están relacionadas con la luz que tenga y están relacionadas con la atmósfera donde se encuentra en sí, que puede ser ventilada, puede ser no ventilada, etc. La humedad incrementa el riesgo de contraer enfermedades respiratorias como alergias y asma. Agrava las enfermedades óseas y puede producir graves alergias o patologías dermatológicas, o sea, en la piel, básicamente. Puede aparecer en cualquier zona del lugar de trabajo, causadas por factores como la mala o nula ventilación, y eso vamos a ver en un momento más atrás, o un sistema de aislamiento deficitario, bien, o la poca calidad de los materiales de construcción. Entonces, para no llegar a este tipo de situaciones o situaciones con cierta gravedad, es importante que a la mínima aparición de manchas en paredes, mal olor o sensación de frío se actúe inmediatamente. Esto tiene que ver mucho más con el jefe de laboratorio que con ustedes, pero igual en sus casos también puede pasar. Por otro lado, humedades relativas muy bajas tienen serias consecuencias respecto a ciertas características. Y esta sí nos atañe directamente a nosotros. Si hay una humedad relativa muy baja, se generan descargas eléctricas electrostáticas. Arriba del 40% de humedad relativa prácticamente desaparecen. Yo les seré sincero, aquí en Guayaquil no tenemos demasiada carga electrostática porque la humedad es relativamente alta. Pero yo, por ejemplo, viví en España cierto tiempo, en Madrid específicamente, y todo el tiempo iba a tocar el picaporte de la puerta, de una puerta de un cuarto y de una habitación, y antes de tocar el picaporte, que era de aluminio, siempre me saltaba casi siempre me saltaba una descarga eléctrica de mí hacia el picaporte. Y eso ocurre precisamente cuando estamos en un clima demasiado seco. Cuando estamos en un clima demasiado seco, normalmente las manos se nos van cargando eléctricamente. Esto puede tener graves consecuencias si está trabajando en electrónica, sobre todo. En electricidad no mucho. Cuando está trabajando con potencia, prácticamente no pasa nada. Pero cuando estamos trabajando en electrónica sí tiene consecuencias. No voy a decir que ni en una fuente, ni en una resistencia, ni siquiera en un capacitor o un inductor, que es lo que más vamos a utilizar en la práctica nuestra. Pero si estamos trabajando con transistores, estamos trabajando con circuitos integrados, tal vez diodos, pero sobre todo transistores y circuitos integrados, las descargas eléctricas que tengamos en las manos puede pasarse a estos equipos y dañarlo también. Entonces ahí el equipamiento lo podríamos estar dañando básicamente. Yo les recomiendo, como una buena práctica, antes de comenzar a trabajar con electrónica, sobre todo con microelectrónica, con circuitos integrados, con transistores, etc., usted vaya al agua, se abra la pila de agua y se lave las manos un momento. Solamente con agua, no hace falta nada más. Y se las seque de nuevo, bien secas,
y vaya entonces. Porque al mojarse las manos en el agua, usted al final se está descargando eléctricamente. Y ahí no habría ningún tipo de problema. Bueno, también existen lo que serían materiales higroscópicos. Son materiales que pueden absorber agua en cierta forma. O sea, tienden a estabilizarse con el ambiente cediendo o tomando humedad del aire que los rodea y en consecuencia cambiando sus dimensiones. En algún equipamiento los materiales pueden llegar a ser, por ejemplo, madera, que puede chupar agua u otro por el estilo. Y eso puede llegar a tener consecuencias, porque si usted está usando un material de este tipo y tiene elementos eléctricos encima, puede llegar a haber cortocircuito. Y por último, salud y confort en el ambiente, en lo que concierne al confort térmico, no solo a temperaturas, sino también tiene que ver mucho con la humedad. Nosotros nos sentimos cómodos cuando estamos en una temperatura, una humedad y una presión determinada. Perdón. Les decía, nos sentimos cómodos cuando estamos en un ambiente con una temperatura, una humedad y una presión determinada. Cuando esos elementos cambian, ya nos sentimos más incómodos y podemos tener alguna afectación de salud, básicamente. Perdonen un segundito para poder tomar agua. Gracias. A ver, en cuanto a la iluminación, yo creo que este es uno de los temas más importantes y que a veces se deja olvidado. La iluminación de los laboratorios debe ir acorde con el tipo de tareas a realizar en cada sitio y por lo tanto con las exigencias visuales de los trabajadores que se realicen en el área. Yo les voy a decir, es importantísimo tener bien iluminado donde estemos trabajando, haciendo las prácticas. Para ustedes que son más jóvenes, tal vez no los afecta mucho en este momento, pero con el tiempo eso se va acumulando. Y ya cuando empiezan a pasar de los 40 años y demás, empiezan a tener afectaciones visuales. Hay algunos que las tienen desde bien temprano, incluso los que tienen algún tipo de deficiencia en la parte visual, desde bien temprano ya las tienen y necesitan tener un ambiente muy bien iluminado. Por tanto, si van a hacer la práctica en la realidad, traten de tener en sus casas, traten de tener lámparas o algo que puedan estar iluminadas directamente encima de lo que están trabajando. Si pueden tener a veces también esas lupas con iluminación, mucho mejor cuando tienen que trabajar, sobre todo en nuestro campo, si tenemos que soldar, a veces las soldaduras no quedan bien y a veces necesitamos estas lupas con iluminación para poder ver cómo ha quedado la soldadura, si algo está conectado o no está conectado, si una pista está dañada, etc. Entonces, en cuanto a la atmósfera, esto es importante. La ventilación general del laboratorio permite su acondicionamiento ambiental en cuanto a necesidades termo-higrométricas y la dilución y evacuación de contaminantes. El adecuado acondicionamiento ambiental del laboratorio se consigue actuando sobre la temperatura, el índice de ventilación y la humedad del aire. Casi que dice lo mismo. Yo debo decir algo más. Siempre es bueno tener cierta ventilación en donde estemos trabajando. Si vamos a soldar, por ejemplo, con estaño, la soldadura con estaño tiene que estar en un lugar ventilado. Y si puede protegerse la nariz, mejor todavía. Porque al final esto es un agente que sí es contaminante, que sí le puede tener alguna afectación a la salud. Si está todo el tiempo soldando con estaño y oliendo ese líquido que se genera ahí, le puede afectar la salud directamente. Y además de eso, yo siempre les recomiendo a todos que tengan un clima ventilado. Si es posible, en una casa que tengan lo que se denomina ventilación cruzada. Bien, que esa ventilación cruzada sería que en una casa determinada, si la vemos desde arriba la casa,
usted tenga, por ejemplo, está en una habitación, digamos que está dividido esto en habitaciones, ¿bien? Tenga aquí la puerta de la habitación, tenga aquí la otra puerta de la habitación y tenga una ventana en alguna parte de la habitación para que se genere flujo de aire que fluya, bien, y que tenga otras ventanas en otra parte de la habitación para que se genere salida de ese flujo de aire. Esto es lo que se denomina ventilación cruzada. Para poder crear una corriente de aire tiene que tener dos ventanas abiertas, no puede ser una sola. Bien, y de esa manera se genera. Al final, esto hace cosas así, el viento hace cosas así, y a veces incluso hasta se cruzan, pueden llegar a cruzar. Pero el caso es que se ventile la habitación en donde se encuentren dentro de una casa. Esto lo doy yo también en las clases de domótica, esta parte del ambiente, de la ventilación y demás. Entonces, además, con respecto al vestuario que usted esté teniendo en ese momento, es importante, en cuanto a la ropa, por ejemplo, tener zapatos resistentes al aceite con suelas y tacones antideslizantes. Aquí está mencionando solamente zapatos resistentes al aceite. Yo les voy a agregar algo más, porque para mí esto es insuficiente. Este zapato resistente al aceite es para que no resbalen, básicamente. Las suelas y tacones igual, para que no resbalen cuando estén manejando algo, trabajando cerca del laboratorio y demás. Eso es importante, pero, es muy importante, pero además yo les recomendaría, si es posible, que tengan zapatos con suela de goma y que no tengan, por ejemplo, hay botas que tienen como tornillos o algo por el estilo, que no tengan elementos metálicos en ellos, son de los mejores para trabajar en ambientes eléctricos. Hay unas botas incluso que son de goma que ya serían ideales. Botas de goma también, pero eso ya es se usan nada más que en sistemas de alta tensión. En lo que vamos a hacer nosotros, yo les recomiendo que al menos tengan unas zapatillas con suelas de goma, suelas que son aislantes, porque el flujo eléctrico puede viajar desde la mano de usted, por ejemplo, hacia donde usted toque tierra. Si usted tiene una suela que no es aislante, que tiene, por ejemplo, son botas de estas que tienen tornillos y demás, va a ser un conductor directo al suelo y va a transmitir la corriente eléctrica. Bien, eso es muy importante. No ropa demasiado apretada o muy suelta. La ropa no puede ser ni demasiado apretada porque no la deja moverse y tampoco muy suelta porque se le va a enredar en cualquier cosa donde esté trabajando. No use prendas metálicas como anillos, cadenas, relojes de metal, etc. De hecho, usted tiene que quitarse todo lo que tenga de ese tipo cuando va a hacer cualquier trabajo en un laboratorio. Sobre todo nosotros que estamos trabajando con electricidad, porque estos son conductores eléctricos y pueden atraer precisamente los saltos o choques eléctricos, los saltos eléctricos que puedan generarse. ¿Alguna duda en lo que llevamos hasta ahora? ¿No hay ninguna duda en lo que llevamos hasta ahora? Bueno, sí, Entonces diga. los zapatos con punta de acero no son No son recomendables para donde está haciendo trabajos eléctricos, no son recomendables, aunque hay algunos que tienen punta de acero aislada. Bien, pero hay muchas botas de estas, que esos son por lo general estilo botas, que tienen la suela no está aislada. Si usted tiene la punta de acero totalmente aislada, no debería haber ningún tipo de problema. Pero hay botas que sí tienen suelas que están conectadas, o sea, pegadas a la bota con tornillos incluso, con elementos incluso que son metálicos. Entonces nada de eso, de ese tipo debería ser. Claro, sí se van a encontrar zapatos que pueden tener la punta de acero
aislada completamente, o sea que está cubierta completamente, y la suela incluso ser de material aislante, que puede ser goma o puede ser algún tipo de material sintético especial aislante. Esos no le afectarían porque siguen alejados del contacto del suelo y además están cubiertos, recubiertos completamente. Bien, el mayor problema con las cosas metálicas es si las tiene directamente expuestas. Pero esos que están muy cubiertos no les afectarían. Solo aquellos que tienen punta metálica, pero que sobre todo la suela no es totalmente aislante. Tienen algún tornillo o algo que he encontrado. Hay botas que son así. Tienen tornillos, tienen clavos, hay zapatos que tienen este tipo de cosas. Bien, ¿alguna otra pregunta? El asunto fundamental es no tener metales expuestos y no tener tampoco un conductor hacia el piso, hacia el suelo, básicamente. Las herramientas. Toda herramienta de mano debe tener aislamiento en el punto de agarre. Normalmente venden muchas herramientas que no tienen aislamiento en el punto de agarre y venden otras que sí los tienen. Las que tienen el aislamiento están diseñadas para trabajar en ambientes eléctricos. Las que no tienen el aislamiento no están diseñadas para trabajar en el ambiente eléctrico. Aclaro eso porque a veces cogemos un alicate, cogemos una pinza, cogemos cualquier cosa que no está aislado para trabajar precisamente en ambientes eléctricos y es un riesgo grande. No asumir que las herramientas aisladas son seguras. Bien, hay que tener, aún así, cuando usted está trabajando, tiene que tener cierta precaución cuando está trabajando con sus herramientas, aunque estén aisladas estas. Porque aunque estén aisladas, usted puede tocar la parte no aislada, usted puede acercarse a algún elemento que tenga alta tensión y generarle un corto, un salto eléctrico y cosas así. Además, si está trabajando en un ambiente mecánico, puede actuar sobre ese ambiente mecánico, como por ejemplo un brazo robotizado, un CNC que esté ayudándolo a hacer una placa y otro, y pueden dañar los equipos también. Observar siempre el manual de instrucciones de uso de los equipos antes de ser usados. Bueno, me salté uno, pero no usar herramientas con rajaduras, desgaste o grietas en el aislamiento. Si ya está dañada el aislamiento, no utilizarlo simplemente. Le decía, observar el manual de instrucciones de uso de los equipos antes de ser usados. Lo normal es que si van al laboratorio, en la práctica, si van al laboratorio, se deben encontrar ahí en el laboratorio que existe o un manual que habla del equipo o al menos está puesto una pancarta o algo así en alguna parte del equipo, cercano del equipo, que le da las instrucciones de uso del equipo. Esto es importante. Antes de usar el equipo, usted debe leerse las instrucciones de uso. No usar el equipo sin saber. No sé si se han dado cuenta que cada vez que compran algo, muchas veces, viene con un manual y lo primero que hacemos es sacar eso que compramos sin leer el manual. O sea, por algunas personas, yo soy uno de ellos que por lo general lo primero que hago es leer el manual porque es muy probable que algo nos saltemos o algo hagamos mal si lo tomamos directamente y no nos leemos el manual. Pero mucha gente son de esos que lo último que hacen es leerse el manual o no lo hacen simplemente. Esto es importante, sobre todo en los equipos de laboratorio. Bueno, además en los laboratorios tenemos algunas medidas o reglamentos, algunas leyes a cumplir. Se deben cumplir normas del Código Eléctrico Nacional de Electricidad con respecto a los laboratorios. Eso lo deben cumplir más que todos los jefes de laboratorio. Esas son normas de cómo tener los cables eléctricos, cableados, cómo tener, en qué distancias de cada cosa deben estar, etcétera. Ya cuando se hace el laboratorio hay que cumplir con este tipo de normas. Inspeccionar la condición general de las herramientas, siempre debe inspeccionarlas. Revisar las herramientas y equipos para verificar sus seguridades antes de trabajar. Perdón. Inspeccionar todos los cables y conductores. Saben que yo desde pequeño he trabajado en ambientes eléctricos
porque mi papá era precisamente ingeniero en telecomunicaciones y desde pequeño siempre estuve o soldando o haciendo determinadas cosas con esto, trabajando con cables eléctricos. Y no son pocos los, ¿cómo decir? Los choques eléctricos que he recibido, para decirlo de una manera bonita. Una de las principales fuentes de choques eléctricos normalmente es que cuando uno trabaja con soldadura eléctrica, a veces el soldador le toca el cable eléctrico y le derrite parte del aislamiento que tiene el cable eléctrico. Entonces, cuando uno está trabajando en su ambiente eléctrico, el cable eléctrico que tiene puede estar en ese momento con un hueco en el aislamiento. Y usted toca ese hueco en el aislamiento y automáticamente ahí va a tener un choque eléctrico. Sobre todo si está, por ejemplo, en una silla que tiene algo de metal, que me ha pasado. No estoy descalzo ni nada por el estilo, tengo suelas de goma o simplemente zapatillas de goma, pero esto es una silla de metal y eso es como si nada, si estoy usando la suela de goma en ese caso. Entonces esto es muy común. Entonces revisar siempre los cables y los conductores eléctricos eh, en, en el ambiente donde vayan a trabajar. Bueno, con respecto a los instrumentos de medición y equipos de análisis. Escoger instrumentos de medición y equipos de análisis apropiados. Utilizar procedimientos de prueba adecuados. No exceder limitaciones de los instrumentos y equipos. Para eso hay que saber. Evitar abuso y manejo descuidado de equipos de medición. Verificar su buen funcionamiento. Desenergizar, esto sí es importante, desenergizar el circuito antes de conectar los equipos de medición. Y energizar o energice para leer medidas y desenergice nuevamente. Cuando estamos trabajando, ahora en la primera parte que están trabajando con corriente directa, por lo general no es muy importante esta medida. Pero cuando pasemos ya a la segunda parte, a la siguiente parte, que es ya casi dentro de una semana, un poco más, que es trabajar con corriente alterna, entonces va a ser muy importante esta medida, señores. Si están trabajando en sus casas directamente con algo, o en el laboratorio ya cuando lleguen a un laboratorio. Es muy importante esta medida. Cuando usted va a conectar trabajando con corriente alterna, ningún equipo, o sea, va a hacer las conexiones eléctricas, ningún equipo debe estar conectado a la fuente de energía eléctrica. Debe tenerlos todos desconectados. Debe hacer las conexiones y después, solo después que ya no va a tocar nada, conectar de nuevo. Hacer sus mediciones si tiene que hacerlas y luego volver a desconectar, porque los equipos deben estar siempre al final desconectados. Esto es muy importante para reducir el riesgo eléctrico. Bien, muy importante para reducir riesgo eléctrico. Yo recuerdo que estábamos trabajando en un proyecto de comunitarias con unos PLC, con los PLC, es unos PLC muy sencillitos que son los Logo 8. Estos Logo 8 al final o sea, los PLC son unos autómatas programables, controladores programables, que tienen entradas y salidas de tipo de corriente alterna directamente ya. O sea, él trabaja ya directamente con corriente alterna. Y los estudiantes que estaban trabajando con esto, algunos de ellos no estaban siguiendo las medidas de seguridad de quitar de la corriente eléctrica el equipo antes de hacer las conexiones, sino que lo tenía energizado cuando fue a hacer las conexiones. Y evidentemente a algunos de ellos les dio choque eléctrico en ese momento, hasta que ya se pusieron de nuevo a hacer a tomar la medida de energizar y energizar. Pero esto es común que pase. Es muy común que pase cuando estamos trabajando, sobre todo con alterna directamente. Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta en lo que llevamos?
Yo no recuerdo si yo puse a grabar la clase. Sí, la estoy grabando. Muy bien. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay nada hasta aquí? ¿Todo está claro? Bien. Comportamiento dentro de un laboratorio. En los laboratorios se debe tener una actitud seria de trabajo. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, que si usted está trabajando con más personas al lado y está simplemente en la jarana, en las bromas, etcétera, en cierto ambiente divertido, de risa y demás, puede ser que usted termine cometiendo errores o puede poner en riesgo hasta sus compañeros ahí. No se puede estar haciendo bromas mientras esté en este ambiente de laboratorio porque hay muchos riesgos que pueden llegar a tener en esos casos. Por tanto, debe tener una actitud seria de trabajo siempre que esté en el laboratorio, sobre todo cuando está trabajando con alterna, porque con la corriente directa, salvo la fuente cuando se conecta al tomacorriente, no genera mucho riesgo en general, pero igual vale la pena mantener esa actitud seria. Lee atentamente o lea atentamente el guión de la práctica. Sigue en todo momento las instrucciones del profesor o de los ayudantes. Ante cualquier duda, consulta al responsable de la práctica. Bien, todas las prácticas tienen una guía que usted debe leer. Sígala totalmente la guía para poder realizar la práctica. No se pueden realizar experimentos que no estén autorizados por el profesor. Una labor importante en la universidad es la investigación, por lo tanto no toques aquellos equipos e instalaciones que no pertenecen a tu práctica, básicamente. Recomendaciones también. Comprueba que los interruptores de alimentación son accesibles y que conoces cómo utilizarlos en caso de emergencia. Bien. Esto es muy importante, debo decirlo. Al final, uno de sus compañeros, alguien puede llegar a tener un choque eléctrico y quedarse conectado al flujo eléctrico en riesgo, incluso hasta de gravedad en ese caso. Usted tiene que saber exactamente dónde están siempre los interruptores de todos los equipos y del local incluso. Y rápidamente ir a ese interruptor y desconectarlo en caso de riesgo eléctrico. Ya veremos, más adelante están las medidas en ese caso. Ahí lo vamos a ver como tal. Si los cables están gastados o pelados o los enchufes rotos, se corre un grave peligro. No los toques y notifícalo inmediatamente. Eso es evidente. Al notar cosquilleos o el menor chispazo utilizando un aparato, debes proceder a su inmediata desconexión y posterior notificación. Bien, siempre desconectar y después notificar. Es importante que prestes atención a los calentamientos anormales en los equipos y materiales a utilizar y comunícalo para su inmediata revisión. Un calentamiento normal normalmente es porque hay una mala conexión eléctrica, por eso es que se genera, por lo general, calor. Entonces, debes tener, salvo que sea algún elemento que por su propio principio de funcionamiento genere calor. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Bueno, conexiones y montajes. Bien, toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse bajo tensión hasta que se demuestre lo contrario. Toda instalación, conductor o cable eléctrico debe considerarse bajo tensión hasta que se demuestre lo contrario. Al final, siempre que usted vaya a tocar un cable, aunque usted crea que está desconectado, aunque usted sepa que está desconectado, trabájese siempre con cuidado con esto. Bien. Si tiene, por ejemplo, dos cables, uno que es la fase y otro que es el neutro,
en corriente alterna, ya se lo verán en algún momento. Si va a tocar, toque uno solo de los dos cables, no toque los dos al mismo tiempo. Por poner un ejemplo cualquiera. Es una buena medida esto, en ese caso. Pero siempre con cuidado. Siempre que estés realizando un montaje o un desmontaje, las fuentes deberán estar desconectadas para no sufrir una descarga. Eso ya lo acabamos de decir arriba, lo estamos repitiendo aquí. Siempre desconectado. Realizar primero las conexiones del circuito sin tomar en cuenta la alimentación o fuente. Ya revisado lo anterior, procede a conectar la alimentación. Aquí lo están diciendo ya, esto puede ya suceder hasta para corriente directa, que usted haga las conexiones y solamente conecte la fuente al final. No debes unir cables entre sí, debes utilizar cables de longitud adecuada para que no haya empalmes con riesgo de generarte un choque eléctrico, de cortocircuitar o de incluso pasarte un pico eléctrico o algo, o a otro componente más y dañar el equipo, etc. No trates de unir cables, trata de usar cables largos para conectar. Conecta y desconecta todos los aparatos eléctricos siempre por medio del interruptor y nunca a través de las uniones de conexión. ¿Bien? Esto es algo que a veces pasa, ¿eh? Que uno trata a veces de conectar. Yo recuerdo que no teníamos a veces en algún lugar donde estábamos, no teníamos el conector eléctrico y simplemente, o sea, no teníamos el interruptor y simplemente para encender o apagar, lo que hacíamos era cogíamos el alambrito, lo doblábamos por un lado y lo doblábamos por el otro y los pegábamos así, unidos. Esto es bien peligroso, ¿eh? Entonces no hacer nada como esto. Siempre usar un interruptor. Nunca desenchufes tirando del cable. Bien, siempre debes desenchufar cogiendo la clavija, conector y tirando de ella. Esto es para mantener los equipos al final funcionando correctamente. Porque cuando uno ala el cable para desconectar, normalmente sufren, el equipamiento sufre y con el tiempo se va zafando, se va desgastando. Para no generar ese riesgo, no lo hagas. No olvides desconectar las herramientas eléctricas, los equipos o máquinas cuando termines de utilizarlos o en cualquier pausa en el trabajo. Bien, eso es fundamental. Siempre al final usted debe desconectar los equipos antes de irse. Y muchas veces cuando se va del laboratorio completo ya desconectar hasta el breaker, el interruptor que está relacionado con todo el laboratorio. Bien, hasta aquí muchas de las cuestiones relacionadas con electricidad. Ahora vamos a ver la seguridad en caso de fuego. Hay un fuego que está relacionado con la electricidad, que es el que más nos interesa, este también lo vamos a ver. Bueno, el oxígeno del aire se combina con los materiales que arden, pero en forma violenta. A esta oxidación rápidamente la llamamos combustión. Para que un material entre en combustión se necesitan ciertas condiciones. Una de ellas es contar con suficiente oxígeno. Eso es normal porque estamos rodeados de oxígeno normalmente. Una segunda condición es que exista material combustible. Y la tercera condición es que tengamos suficiente calor para que la combustión se inicie. Bien, tengamos suficiente calor para que la combustión se inicie. Estas tres condiciones en conjunto forman lo que se conoce como el triángulo del fuego, eso que ven abajo. Esta reacción química en cadena se repite mientras queda oxígeno y combustible, a menos que algo interrumpa este circuito. Normalmente cuando hay un elemento que es combustible, hay oxígeno y hay calor, por lo general se produce fuego. Y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Cuando decimos esa última frase, a menos que si algo interrumpa este circuito, es porque en el ambiente eléctrico puede suceder esto. Y usted lo primero que debe hacer es desconectar la electricidad, porque puede seguir provocando fuego. Pero ya vamos a llegar ahí. Los fuegos en nuestro país se clasifican
en 4 clases. La clase A son los fuegos, son aquellos que se producen en materias combustibles comunes sólidas, como podría ser madera, papel, cartones, textiles, plásticos, etc. Cuando estos materiales se queman, normalmente dejan residuos en forma de brasas o cenizas. Por ahí los puedes reconocer también. Estarían los clase B. Los clase B son los que están relacionados con líquidos combustibles inflamables, como petróleo, gasolina, pinturas, etc. También podríamos incluir dentro de estos el gas licuado de petróleo y algunas grasas utilizadas normalmente en la lubricación de máquinas. Estos fuegos, a diferencia de los anteriores, no dejan residuos al quemarse. Bien. Y también están los clases C, que son los que más nos interesan a nosotros. Son los que comúnmente identificamos como fuegos eléctricos. Bien, fuegos eléctricos. En forma más precisa son aquellos que se producen en equipos o instalaciones bajo carga eléctrica, es decir, que se encuentran energizados. Cuando en un fuego de clase C se desconecta la energía eléctrica, este pasará a ser A, B o D. Ya veremos cuál es el D también. Según los materiales involucrados, cuando usted quita la energía eléctrica. Sin embargo, con frecuencia es muy difícil tener la absoluta certeza de que realmente se ha cortado la corriente. O sea, a veces uno no está seguro de que se ha cortado la corriente, entonces hay que tener cuidado. Y en efecto, aunque se haya desactivado un tablero general, es posible que la instalación que arde esté siendo alimentada por otro circuito. Por lo tanto, deberá actuarse como si fuera fuego C, mientras no se logre total garantía de que ya no hay electricidad. ¿Por qué se habla tanto de esto? Porque hay varios fuegos que usted le puede echar el líquido del extintor y no hay problema, pero a los fuegos eléctricos usted no le puede echar líquido del extintor porque se puede electrocutar, básicamente por esto. Bien, y por eso les decía que siempre considerarlos los fuegos eléctricos que todavía está energizado, que hay riesgo eléctrico todavía. Si no ha desconectado el breaker, el interruptor eléctrico ya general de toda la edificación o la vivienda. Y no está seguro de eso. Y por último está el clase D, que son los que se producen en polvos o virutas de aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio y yodo. Y estos pueden reaccionar violentamente con el agua u otros químicos. Creo que hay incluso hasta otro más, que es el K, que está relacionado con grasas y aceites de cocina. Pero bueno, al final, esos son los principales fuegos que existen. Aquí los ven todos reflejados con sus símbolos además. Pueden ver que en instalaciones eléctricas el símbolo está en azul, en este caso, que es el que más nos atañe. Entonces vamos a lo más importante, ¿cómo se debe apagar el fuego? Apagar el fuego con un agente extintor. En nuestro caso nos interesa el de clase C. Y el extintor apropiado para este tipo de fuego es uno que no conduzca la corriente eléctrica. O sea, es un extintor que no suelta líquido. Es un extintor que no tiene líquido adentro. Es el que está relacionado con el clase C. Normalmente en los laboratorios nuestros casi todos son clase C. Son extintores que están diseñados para no conducir la corriente eléctrica. La mayoría de estos extintores lo que usan es dióxido de carbono adentro. O sea, no utilice los extintores de agua para combatir fuegos en los equipos energizados. Muy importante, no utilice extintores de agua. O sea, el extintor que tiene el carro por lo general no lo utilice para combatir fuegos eléctricos de clase C. Normalmente lo que tienen estos extintores, como les decía hace un momento, es dióxido de carbono, lo que le llaman el químico seco más común. Pero no siempre. Los extintores de fuego existen de halón también, que es otro químico seco de uso múltiple y que también se utiliza muchísimo en ambientes eléctricos, de fuegos eléctricos específicamente. Bien,
son esos gases los principales. A veces también usted puede pensar en echarles algún sólido, como podría ser arena o algo por el estilo. Tenga cuidado, porque a veces los sólidos también son conductores. Hay fuegos a los que se le echa arena, pero a veces los sólidos que se echan son conductores eléctricos. Entonces, cuando lo esté echando puede generar un riesgo eléctrico, o cuando caen pueden generar más cortocircuitos también y demás. Entonces, lo mejor es el de gas, en ese sentido. Bueno, primeros auxilios. Y esto es muy importante, sobre todo ante choques eléctricos. El primer paso para auxiliar a una víctima de choque eléctrico es tratar de desconectar la corriente del conductor con el cual esté en contacto la víctima. Esto es lo primero que les decía. Señores, si alguien entra en un choque eléctrico, usted no vaya a tratar de sacarlo con sus manos, lo coge y lo saca de ahí. No, no, no. Si está conectado a la corriente, a la alterna. Usted lo primero que debe tratar de hacer es ir a desconectar el fluido eléctrico que está llegando, ya sea al equipo, ya sea a la instalación, a la habitación completa, etc. Si no se tiene éxito al intentar desconectar el fluido eléctrico y la víctima continúa recibiendo el choque, entonces se debe romper el contacto entre la víctima y la fuente de electricidad sin ponerse uno mismo en peligro, no con sus manos, básicamente, no con sus manos. Esto se hace usando un aislador para jalar o separar a la víctima del conductor vivo. Usted tiene ahí algo de madera o algo, incluso yo recuerdo alguna vez, alguna situación, bueno, nunca he estado realmente en una situación como esta, pero sí recuerdo algún cuento de alguna persona que ha estado, que tenía, por ejemplo, una silla de madera y no tenía nada para jalar a la persona o jalar a la persona. Normalmente para mí es jalar, pero aquí dice jalar. Bueno, tal vez están los dos aceptados. Y lo que se hace es, él tenía una silla de madera ahí y simplemente cogió la silla de madera con casi toda su fuerza y le golpeó a la persona para tratar, contrario a donde estaba conectado, para tratar de separarla, ahí el fluido eléctrico. Ese cuento me lo han hecho alguna vez. Si usted no tiene con qué alar, que no sea conductor, entonces utilice algo de madera, algo de algún material para golpear a la persona para tratar de separarla de donde está. Importante, no se debe tocar a la víctima con las manos desnudas mientras esté electrificada. ¿Bien? Aún un contacto momentáneo con la víctima puede ser fatal si el nivel de corriente es bastante alto. Así que tenga mucho cuidado. Eso siempre me recuerda que cuando yo era un niño pequeño, tendría 4 o 5 años, mi papá estaba haciendo una reparación en un equipo eléctrico, por ejemplo, un televisor o algo por el estilo, y yo le pasaba por atrás y a veces lo rozaba, simplemente lo rozaba, y recuerdo que a veces me daba un choque eléctrico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. No tocar con las manos directamente. No rozar con la piel. Se deben de ignorar los síntomas de mortis y la falta de pulso detectable. Una persona que sufre un choque eléctrico puede tener falta de pulso, puede tener síntomas de que está muerto, porque a veces son los resultados del choque. No son necesariamente pruebas de que haya expirado la víctima, ¿eh? Aclarar eso. Entonces, en ese caso, tratar de someterlo a las medidas estas de primeros auxilios a pesar del choque eléctrico. Sobre todo, si no se conoce, llamar directamente a alguien que sí lo conozca, a una ambulancia, llamar a determinada persona. Pero tratar de, si está en riesgo eléctrico, tratar de ayudar a veces al corazón, a presionar para que vuelva a funcionar. A veces puede darse respiración, a veces puede tratarse de quemaduras que pueden tener las personas, etcétera, dependencia de cada caso. Bien, hemos llegado al final de la presentación. Yo les voy a poner entonces aquí un video
Ya lo tengo cargado, ¿eh? Relacionado con el tema. Ah, pero no compartí adecuadamente. Espera, un momento. Vamos a volver a compartir. Y vamos a compartir ahora incluyendo el sonido. Ok, listo. Y vamos a poner el video que les decía, relacionado con todo esto. Este video es hecho por estudiantes nuestros, básicamente. A continuación se presentará un video introductorio a la seguridad del Laboratorio de Electrónica de Potencia de FIEC, en la que se abordará el correcto uso de los equipos, prevención de accidentes y medidas de actuación frente a incidentes o emergencias. En el laboratorio que nos encontramos se manejan equipos de alta potencia, por lo cual son de alto riesgo para nuestra seguridad. Y no nos encontramos con los equipos o reglas de seguridad adecuadas para cada una de sus prácticas, en donde tenemos como fin buscar las medidas de prevención adecuadas para el mejoramiento de las mismas. Al ingresar al laboratorio se debe de realizar en orden. La vestimenta dentro del laboratorio no deberá constar de corbata ni bufanda, tampoco ropa muy holgada debido al peligro de atrapamiento o inflamación. En cuanto a cabello y calzado, se llevará el pelo siempre recogido. No se llevarán pulseras, colgantes, mangas anchas, bufandas, etc. Tampoco sandalias u otro tipo de calzado que deje el pie al descubierto. No bromear, distraer o interrumpir a las personas que se encuentran trabajando en el laboratorio por riesgo de accidente. En cuanto al comportamiento durante el trabajo, no se debe fumar, comer y o beber en el laboratorio. Todos los laboratorios deberán contar con extintores contra incendio. Dado que se manejan equipos rotativos y eléctricos alimentados en baja tensión, pero que al llevar procesos de conversión de energía y señales eléctricas, sus corrientes son elevadas, se procura aplicar las siguientes medidas de seguridad. Antes de manipular cualquier equipo, variadores, rectificadores, se debe leer los respectivos manuales para evitar accionar opciones que produzcan emergencias en el funcionamiento de las máquinas. Previo a realizar mediciones con multímetros, analizadores de potencia, corroborar que no exista ningún medio conductor que frente a una distancia cercana genere potenciales produciendo descargas en el cuerpo. En caso de querer manipular directamente alguna conexión o terminal de algún dispositivo, cerciorarse que esté respectivamente desenergizado. Los tableros de comandos deben de estar fuera de las áreas de trabajo, en un lugar de fácil acceso y visible para el personal. Debe disponer de un interruptor general para todo el circuito eléctrico e interruptores individuales para cada sector, todos debidamente identificados y de fácil acceso. No deberán existir interruptores y enchufes en una misma casa. Para manipular equipos eléctricos o electrónicos se debe de tener las siguientes precauciones. Primero, leer cuidadosamente las instrucciones y las normas operativas antes de usar cualquier equipo o instrumento de laboratorio y asegurarse de que funcione correctamente. No poner en funcionamiento un equipo eléctrico cuyas conexiones se encuentren en mal estado o que no estén compuesto a tierra. Usar calzado protector con suela aislada cuando se va a usar equipos eléctricos o electrónicos de alta potencia. Asegurarse de que las manos estén secas. En caso de un accidente por descarga eléctrica se debe hacer lo siguiente. Corte de energía eléctrica en el tablero. Corte de la energía eléctrica en el laboratorio. Evalúe el nivel de conciencia del accidentado. Si está consciente, controle signos vitales y cubra las quemaduras. O llamar en caso de una situación de emergencia.
Muy bien. Entonces, se vio el video, evidente, es bastante ilustrativo de muchas de las cosas que hemos mencionado aquí anteriormente. Aparte de eso, a continuación, en el documento que está subido en aula virtual, tienen un conjunto de preguntas referentes a esta charla. Dicen, escriba 3 reglas de mantenimiento. Indique el significado de los colores en los avisos de seguridad. ¿Por qué no se debe sobrepasar las limitaciones de un equipo? ¿Cómo debe de ser tu comportamiento en el laboratorio? ¿Qué elementos son necesarios para que ocurra fuego? ¿Cuál es la clasificación de los fuegos? ¿Cuál es el tipo de fuego que podría ocurrir en el laboratorio de redes eléctricas? ¿Cómo debe de apagarse o cómo debe de apagarse el fuego adecuadamente? Ahí falta el debe, ¿eh? ¿Cómo se debe de romper el contacto entre una víctima de choque eléctrico y la fuente de electricidad? Explique. ¿Qué tipo de señalizaciones debe tener el laboratorio de redes eléctricas? ¿Y qué precauciones? De redes eléctricas es mismo que de electricidad básica, claro. ¿Y qué precauciones se debe tener al momento de manipular equipos eléctricos? Bien, eso sería las preguntas que tiene la práctica de hoy. Práctica de hoy que les digo que es una práctica típica, porque solamente va a tener preguntas. En este sentido, cuando usted vaya a hacer el informe, ya está la tarea subida ya. Cuando usted vaya a hacer el informe, usted sabe que tiene que tener buena ortografía, presentación, de esto lo hablé en la clase pasada. Usted va a tener en este caso portada, va a tener objetivos, pero ya la parte desde procedimiento hasta análisis, usted no va a poner nada ahí en ese caso, sino simplemente va a saltar a sección de preguntas, va a poner la respuesta, conclusiones y recomendaciones, objetivos, portada, objetivos, sección de preguntas, conclusiones y recomendaciones, y ya. Ahí se va a resumir toda la práctica en este caso. Bien. Los objetivos ya están puestos en el documento, no hace falta ni redactarlos básicamente. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes con respecto a el informe, a lo que hemos visto hasta ahora? Profesor, yo me quedé con una duda al ver el video. ¿Cómo? En el video, yo me quedé con una duda al ver el video. En el video, a la última parte, más que todo, cuando si hay un accidentado por electrocución. Sí. O sea, yo vi que lo de los pulsos sí sé que es recomendable, pero ¿y lo otro de moverlo es recomendable o no? Bueno, eso de moverlo, O sea, todo depende del estado en que se encuentra la persona, ¿eh? Porque puede estar muy mal y puede tener muchas quemaduras. Ahí al final es mejor llamar en la Sport, por ejemplo, tenemos al UVEP, ahí directamente, que son médicos, podemos llamar inmediatamente y tal vez ellos vienen y lo socorren. Pero lo de tomar el pulso, evidentemente que sí tenemos que tratar de lograrlo. Y si no hay pulso, al menos tenemos que tratar de bombear un poco en el pecho. No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona se para encima y le trata de bombear un poco para que el corazón responda en algún momento. Pero por lo demás yo recomendaría llamar, siempre, llamar a alguien que sí esté preparado para eso, porque es muy difícil para nosotros conocer todas las medidas que se pueden tomar ahí en ese caso. O sea, dar los primeros auxilios, hacer el trabajo de un paramédico, básicamente. Es bien difícil en ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Bueno, yo quiero comentarles algo acerca para la próxima práctica. Para la próxima práctica, al menos, señores, yo les recomiendo tener instalado el multisync. Yo les puse un enlace ahí para que lo tengan en el escritorio. Es más cómodo en el escritorio, diría yo. Y también, señores, vale la pena si pueden instalar MATLAB. Bien, déjenme ya desconectar un momento la grabación.
Voy a desconectar la grabación.